buenas noches. Estamos ahí, ahora sí. Esto es Todo en Cuero, edición especial, porque hoy no vamos a hacer las pavadas, sino que vamos a hacer otro tipo de pavadas con el señor Horacio González, que está acá al lado mío. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, gracias por venir. No, ¿Preparado para la pavada? Estoy preparadísimo. Es más, es lo que hice durante toda mi vida. Así. Bueno, gracias por aceptarme esta segunda vuelta. Pedí mejoramiento a las aceitunas y veo que se cumplió. ¿Se cumplió el mejoramiento de las aceitunas? Sí, porque acá la gente la recibimos con comida, si no, no me viene nadie. Y bueno, yo no pude avisar con tiempo, discúlpenme, así que esto es sorpresa. Vamos a tener un programa 2 horas charlando con Horacio González. ¿Cómo estás? Bueno, con un salamín, una galletita y un quesito en la mano, las cosas mejoran. Las cosas mejoran. Pero la preocupación va por dentro. Yo pensaba, a mí no me pasó antes, a lo mejor a vos te pasó toda tu vida. A mí hasta hace unos años cuando me preguntaban cómo te va, yo pensaba en mi casa, en mi laburo, en mis cosas, ¿no? Y la cosa pública, la política, los diarios, eso iba por otro lado. Y ahora está como muy junto, lo público y lo íntimo. Tanto que uno contesta, uno está de buen humor o mal humor, depende. Sí, la pregunta más difícil, por eso la humanidad, por suerte, que es muy astuta, inventó la respuesta bien. Me va bien, porque no creo que quepa otra respuesta a una pregunta tan compleja. Pero siempre es donde surge el mismo sentido de la pregunta. ¿Cómo te va? ¿Y cómo vas a poder responder eso? Pero te pasaba vos por el año 97. No. Pero tampoco preguntaba en cuál de los múltiples aspectos de mi vida estás preguntando. No, pero yo postulo que se juntaron entonces ya no tengo más bueno, dos aspectos. En estos días, o en esta semana, o en este tiempo, sí se junta más. A mí se juntó más lo público, digamos. Claro. Y la pregunta del cómo te va privado, que no es más complicada de responder realmente. Bueno, esta vez te tocó muy puntualmente. Pero a veces poner al otro día o a los 2 días de un cacerolazo, a mí me va medio mal. Sí. Bueno, ¿cuándo dejó de haber una preocupación por la historia, no? No sé, hace falta ser historiador para tener una noción de vida en común, de que hay una situación colectiva que nos abarca a todos. Entonces, el cómo te va es una mezcla de qué opinas de esta época hasta, en fin, qué puedes decir del trabajo y qué puedes decir de vos mismo respecto a un conjunto de estratos profundos de tu conciencia que el que te lo pregunta, quizás sin saberlo se tira el lance que digas algo más. Claro. Pero si empezás a hablar y decís algo más, te tiene que parar, porque esa pregunta puede ser en el colectivo, a la salida del subte. O sea, en una palabra, no tenemos tiempo ni un sentido argumental profundo para decir cómo nos va. Claro. Pero tampoco podemos decir eso, que nos dice cómo nos va. No le puedo responder. Mira, no estoy en condiciones metafísicas de responderte exactamente. Eso eliminaría el saludo, pero no puedes eliminar el saludo, ¿no? El saludo es fundamental. Es vacío y fundamental. Es un vacío fundamental en nuestras vidas. Esta te la tiro para empezar. Sí. Me dijeron que se llama comunicación fática, ¿puede ser? Bueno, ves que vos sabías estas cosas. Yo no las llamo así, porque no fui a una escuela de comunicación. A mí me lo dice mi mujer que estudió comunicación. Eso es comunicación fática. ¿Qué sé? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? O hablar del tiempo. Sí, había un lingüista muy antiguo, que no me acuerdo el nombre, muy importante, lo llamaba Embragues. Ah, qué era un ejemplo interesante que lo tomó el automóvil, ¿no? Que debe ser una palabra muy antigua, a lo mejor etrusca, no sé, que es hacer algo que no tiene significado en especial en sí, pero que te permite hacer lo otro, que tiene poner en marcha el coche, conecta con energía. Y el embrague es una especie de presupuesto general de que alguna energía va a haber en algo, ¿no? Ajá. Hoy mi mujer me decía por qué cuando a uno le preguntan cómo está, cómo te va, que yo contesta todo en orden.
que tiene No, una connotación. No, eso lo inventó algún porteño, ¿no? Perteneciente a las fuerzas de seguridad. Porteño, con La mujer le tiene que decir, querido, no seas tan redundante. Bueno, vamos a ver. Bueno, terminaste tu libro que es Historia Conjetural del Periodismo. Que es el periodismo argentino, me imagino. Sí, pero quise engañar al lector, así No. a ver si pesco algún lector que cree que Un alemán, un sí, sueco, de Gutenberg en adelante. que va a agarrar el Bild, ¿cómo se llaman esos diarios alemanes? Es la No. verdadera historia de Pulitzer. No, son notas, o sea, es un libro que creo que tiene entidad de libro, pero está compuesto por un montón de notas enhebradas. En su mayoría las notas las escribí ahora en estos días, por eso llega hasta la semana pasada llega. Ah, está ahora. La semana pasada está, mira, Ah, qué bárbaro. con verdadero riesgo. Ningún historiador te recomendaría Wow, que llegues claro. hasta la semana pasada. ¿Cómo? Pero comienza con el diario inglés de la ocupación de Montevideo y Buenos Aires en 1807, de Southern Star, la Estrella del Sur. Que cuando llegaron los ingleses Tenían un diario muy importante, era un diario moderno, realmente moderno. No me digas. Trajeron la imprenta, sí. Venían en el barco con los cañones y la imprenta. Y la imprenta y bueno, cañones imprenta sería una suma perfectamente asociable a la idea misma de la historia, ¿no? Y si se le agrega una guillotina, ese trío de cañones, guillotina, imprenta. Una Biblia. Sí, bueno, Pero no nos no metamos. nos metamos no ya. hagamos quilombo. No, es un diario importante porque el ejército de ocupación, digamos, venía con cosas muy masticadas. En el diario está la proposición del libre comercio, libertad de culto, está escrito bilingüe, castellano e inglés. O sea que además, tenían cañones, imprenta y tenían generales, soldados y periodistas. Sí, periodista. Creo que aunque no está muy comprobado, el director era el que había hecho el Telégrafo Mercantil, que es el primer diario de Río de la Plata. Porque la idea es que alguien tenía que liberar esto. Se puede considerar que sería como un 25 de mayo, pero sin Moreno, sin Castelli, sin Monteagudo. Con Vélez, ¿por quién era ese de la primera? Y porque O el otro establecían... el otro era Huiteloque. Huiteloque, sería el 25 de mayo Huiteloque, porque hablaban con cosas después se retomarán en cuanto a la ruptura de un monopolio, ¿no? Ajá. Monopolio español del comercio. O sea, toman temas que eran caros a la colonia, que eran temas de conversación en una élite política, y hacen el diario con esos temas, de modo que es verosímil que el director del Telégrafo Mercantil, donde sale la Oda al Paraná de Labardén, uno de los primeros grandes ¿sí? poemas argentinos, Ajá. no es por primera vez, pero es donde se establece un poco la noción de Argentina como palabra poética, ¿no? Se nombra Argentina. Sí. No Río de la Plata, no dentro del Provincias Paraná, Unidas, como el no Padre sé qué. Río, está la idea del Padre Río y de la Argentina como el lugar utópico de La Plata, digamos. Ajá. Sabes que el nombre viene, me voy a lucir un poco ahora, eso te Dale, pido dale. que me la disculpes. Es un lucimiento que hice tantas veces, a lo mejor algún oyente me lo habrá escuchado en alguna clase y No dice, tenés que compensarlo deja de salame. robar, deja de robar con falso Compensá lucimiento. por esta parte de que está comiendo salame que no queda que muy elevado. El nombre es muy frecuente, hay 300 ciudades en esa época que se llaman Argentina, Argentinorum, que son los ¿Sí? lugares que están... 300 lugares. Estrasburgo, por ejemplo, quiere decir Argentina. Estrasburgo. La ciudad de La Plata, sí, pues hay una mina de plata en las cercanías de Estrasburgo. Y Estras, por eso Estras es plata, Claro, los brillitos. Estrasburgo. Y un gran lingüista, Rosenblatt, que es el que estudió este tema, Ángel Rosenblatt, un gran lingüista polaco-argentino. Un magnífico libro que se llama El nombre de la Argentina. Lo hace originario de los monjes dominicos de Estrasburgo que viajan al Río de la Plata y traen ese nombre. Como aquí había plata en Potosí, entonces aparece La Plata como el espacio de sentido Claro. emerge el nombre. O sea, hasta que las personas se comienzan a llamar argentinos, tienen que trabajar los poetas. Él menciona toda la serie
poesías y de relatos donde Argentina, Argentinorum, Argentinatum, aparece como nombre de algo que es la producción fundamental de estas tierras. El nombre oficial es la Provincias Unidas. El Río de la Plata proviene de ahí, aunque también se llamó de Solís. Esa era la disputa con los portugueses, porque los portugueses preferían Río de la Plata a Solís, que era español, como Portugal pretendía el río también. Bueno, todo esto es el horario de protección al menor. O sea, ¿no? que ya también hay que pensar que nos han nombrado por lo que nos quitaban, por lo que se llevaban. Pero no sé si está bien lo que decís vos. Por lo que explotaban. ¿Quién eras vos en ese momento? Yo, mira, en ese momento de mover me voy a lucir yo. Los Barragán estaban en el fuerte Barragán tirándose tiros. Perdieron con los ingleses que llegaron. No, claro, yo no era nada. Es pero... un luzamiento muy fuerte. Esos eran de mi familia. Pero no compartís que nos nombraron por lo que se llevaban de acá. Bueno, igual que Brasil, por la madera, el palo Brasil. Sí, hay que ver dónde. Los nombres vienen de prácticas, de oficios, y los que no vienen de ahí vienen de entidades sacramentales, muy difíciles de definir, o de patriciados que dejan su nombre como parte de una comunidad. Por ejemplo, González debe venir seguramente de una comunidad de Don Gonzalo, que hay un patronímico que impone de algún modo una comunidad a los siervos. Yo no pretendo ningún fuerte, yo creo que después no me llega hasta ahí, que imagino la servidumbre en algún lugar de Andalucía, campesinos que durante siglos... ¿Eran del sur, González? Sí, bueno, Andalucía, creo, el servicio era de la gleba, ¿no? Ajá. Por eso la Argentina da a todas las personas de poco rango, enorme posibilidad de criticar a los demás. Un país lleno de oportunidades. Sí, sí. Venga, pero el nombre es realmente interesante porque es duro el nombre, las personas cuidan su nombre, es parte del honor. Claro. Es parte de lo que te hace sujeto, ¿no? Y es muy difícil pensarnos sin la palabra Argentina, pero lo interesante del libro que te decía de Rosenblatt es que revela digamos, cómo la historia, las guerras, las ocupaciones, la producción económica va generando esa identidad común, pero no sin que pase por las manos de los poetas, ¿no? Claro. Sí, eso es lo que le agrega a él, ¿no? Que no es político. Bueno, es saltar en el sentido feo de la palabra. Bueno, pero por eso la idea de Argentina es un nombre económico, y cuando Sarmiento quiere, por diferencia con Urquiza, hacer la capital Martín García, Argirópolis, es lo mismo, Ciudad de la Plata, Argirópolis. O sea que damos vuelta siempre sí, y la Ciudad de la Plata lo mismo, ¿no? Evidentemente, y también la gran universidad que originó a la élite intelectual de la Revolución de Mayo, Chuquisaca, ¿no? Chuquisaca de Belgrano, ¿no? Sí, se llamaba Ciudad de la Plata. Sobre esos chicos. Eso también, sí, La Plata era, porque bueno, para poner nombres medio ocioso, menos las madres de ahora que le ponen Jonathan, no sé. Pero también es ocioso porque es la última película norteamericana que ven. Hay unos que revisan diccionarios de todo tipo, pero general... poner un nombre es medio ocioso, si no te molestas mucho, ir a buscar, no sé. Pero después los poetas hurgan y imponen algo que es la palabra secreta de un pueblo que ¿qué le vamos a hacer? Somos argentinos. Y es algo realmente interesante compartirlo con tantas personas, sobre todo con las que no nos gustan. O sea, es un oficio duro ser nombrado con un nombre. Y, o sea, tener una patria no es fácil, tener una identidad mucho menos. Y tener un nombre, ni te digo. De ahí la tentación por el anonimato, el seudónimo, que no te llamen de ninguna manera, pero es muy difícil sostener eso también. Por eso uno se enoja si te dicen tu nombre y agregan después una palabra inconveniente. Sí, como viene pasando. Sí, como viene pasando, uno se da vuelta y dice, eres yo, pues el único que estás en la fila, tenés que ser vos. Sos vos. Soy yo.
Ahora, una ventaja de todo esto es que se eliminó el duelo a 12 pasos. Claro, porque uno Subsisten al penal de fútbol, pero... viviría cargando el pistolón. Y no, la televisión es genial porque eliminó el duelo, porque si no te todo el mundo, los veredas de los canales de televisión chorreando sangre continuamente. Sangre de veretes. Después de periodistas. Y se iban. Y bueno, entonces si volvemos al ¿cómo era el telégrafo? El Telegraph. El no sé, Daily Telegraph. el no sé cuánto Ahora, lo Telegraph. interesante es que la palabra existía, telégrafo, ¿no? Porque se estaban haciendo experiencias con electricidad ya en esa época. Ah, claro, porque en 1807, ¿qué es En telégrafo? 1801, telégrafo mercantil. El telégrafo es una palabra de esa época, creo, un poquito más antigua también, ¿no? No sé si es especificante como el aparato. El telégrafo es escribir a distancia. Tele, sí, el lejos. escribir a distancia, sí, pero Telégrafo. había ensayos eléctricos. De los pulsos. Sí, con los pulsos, sí, sí. Evidentemente habría, eso no te lo puedo decir Y porque capaz que sí. porque demostré antes mi erudición, ahora tengo que mostrar que... Bueno, no estudiaste electricidad No, por tampoco, eso, bueno, no. no hace falta. No, por favor. Pero venían periodistas que ya no eran independientes. Y es difícil decir que vos me temo que me estás trayendo 200 años después. Como quieras. No. Si querés te dejo ahí. Es difícil esa idea de periodismo independiente, como la idea de ser independiente de algo, por ejemplo, la expresión intelectual orgánico. A mí no me gusta. Ayer la dijo la Nata, ¿no? Para pronunciar un nombre como algo dañino, Sí. fuera de lugar, y que inhabilita para hablar, pues estás siendo portador de lo que opina otro. O sea, estás malgastando una palabra noble, la palabra intelectual, siendo orgánico. En este caso, se puede pensar lo peor de lo orgánico. Es el Estado, una remuneración, uno que habla asalariado. Bueno, en el origen de la expresión no significaba exactamente eso, significaba alguien relacionado a un partido político de transformación social. A un órgano. Sí, no a un órgano empresario, ni a una empresa comunicacional, sino... a la organicidad. Sino al hecho de ser fiel a un conjunto de ideas que, implicando estas ideas, una cuestión organizativa, ahí sí produce algo, que es que no tu esfera individual, que podría ser llamada pequeño burguesa, Sí. o tu pequeña escena de placeres secretos o no debe contar más que el compromiso público, que es lo que verdaderamente vale. Ajá. Y el compromiso público puede ser un partido político, eso en la época de Lenin, de Gramsci, intelectual orgánico. Yo esa palabra no me gusta demasiado porque creo que debe haber una nota interna de carácter libertario en cualquier vida pública. Y después definir qué es un intelectual es una palabra molesta. La verdad es una palabra que sustraída es mejor que puesta deliberadamente. No es una profesión, no es algo que merezca un salario, no es un oficio. Y tiene formas de compromiso que supone un cierto uso de la palabra público, pero es ahí el tema de Gramsci nuevamente tan interesante, que es que lo amplía tanto que surge la expresión todos son intelectuales. Ajá. Con lo cual la expresión ya no tendría el mismo valor que adjudicada al portador de tales o cuales ideas, que habla de tal o cual manera, que Sí. es imitable por sus palabras difíciles o por sus caracoleos en la expresión y por su deseo de sobrepasar al noble público común que no quisiera ser alimentado con frases de filósofos como Wittgenstein o Nietzsche. O sea, yo reconozco un intelectual por cierta formación, es cierto, por ciertas citas. En la Argentina es un mundo lector, un mundo que tradujo mucho, desde Moreno, que tradujo Rousseau en adelante. Hoy no será Rousseau, será Jean-Luc Nancy o cualquier filósofo francés, Rancière. Y en ese sentido uno reconoce el mundo intelectual por esa cita, y es un conjunto de citas, pero hay que ir más allá del enjambre de citas, ¿no? Y por eso se entiende la crítica al intelectual, porque puede tender a una cita supuestamente prestigiosa, puede tender a suponerse superior a la vida popular, puede tender a verse parte de una élite que reclama ciertos privilegios Sí, que otros digamos no tienen como... por el mero hecho
de que puede decir, balbucear 3 frases sobre Platón y Aristóteles. Con ninguna de estas cosas estaría de acuerdo ni Platón, ni Aristóteles, ni ninguno de los que de algún modo suministró la gran avenida conceptual que hoy llamamos países de Occidente, ¿no? O sea que, bueno, el orgánico no te gusta. Pero no creo que te guste tampoco, por lo menos a mí no me gusta, es el otro, el intelectual que parece que estuviera por fuera de todo. No, me gusta el del compromiso. En ese sentido te digo una frase antigua medio de Sartre: me gusta el que mantiene una autonomía en su lenguaje, que a veces tiene que pagar un precio por hablar de tal o cual manera. Hay otros intelectuales que exigirían que se hable de modo a que la gente entienda. Eso es un valor fundamental. Pero al mismo tiempo es una discusión que nunca acaba. ¿Dónde está el nivel de comprensión de las cosas? El intelectual sería el que juega con diversos niveles de comprensión. Claro. No aquel que la tiene clara y tiene un diccionario de 233 palabras, fuera del cual la gente no te entiende. Y diría más, que la vida popular es la más rica de todo en conservar los tesoros de la humanidad. Por ponerle, los campesinos italianos del siglo XIX sabían más de Petrarca que las clases burguesas supuestamente ilustradas, que habían olvidado a Petrarca, a Dante, a Boccaccio. Incluso hoy te diría, hoy está muy destrozada la vida popular cultural por los medios de comunicación, esa es mi opinión, ¿no? La lengua nacional está muy destrozada, ya no tiene... la lengua es una selección de planos donde elegís en qué plano hablar y elegís a qué otro plano irte, al plano íntimo, al plano colectivo, político, amoroso, un poco soez, y después pasás a otro plano que son las condiciones bajo las cuales hablas con otro o en los lugares donde hablas. Si vas a pedir trabajo, no empleas el lenguaje soez por lo menos el primer día, después te das cuenta que en la oficina hablan todo así, pero... O el día que lo querés dejar. No, pero ya decir, vengo acá con mi currículum a demostrar mis conocimientos estructurales. Pues te das cuenta que no puedes decir esas cosas. Pero bueno, también yo creo que pasa con el intelectual, que yo que no soy un intelectual y que prácticamente... un momento, no sabes, no te podés definir como no sé. No. Bueno. Metete Yo podría decir que de cada cita, o de cada autor, o de cada persona que vos me nombrás, no sé nada. Con lo cual me tengo que enfrentar permanentemente a un abismo de cosas que no conozco. Pero eso es muy interesante lo que decís vos, porque primero es una responsabilidad mía jugar con los nombres, porque se supone que yo lo sabría, pero los digo... porque los tomé como de una cantera anterior de la que también estoy olvidado. Entonces sería un error de alguien que pueda llamarse intelectual de colocar a cualquier interlocutor en una situación de vacío y de pero vos intimidación. tampoco podés dejar de pensar con los elementos que pensás. Hay que decirlo con relativización, con gracia, sin darle importancia, porque el conocimiento verdadero y profundo hay que no sé, desplegarlo de algún lugar donde el juego es decir no importa, no tiene importancia, porque ¿cómo va a tener importancia? Yo dije Wittgenstein a propósito, me gusta ese nombre, pero un flor de filósofo austríaco, pero ¿qué más podría decir? Lo dije para... Yo lo estudié, pero no entendí nada. Bueno, pero tampoco pero me está bien quedó lo una que idea, diga. ¿ves? No, está en el lugar donde uno dice, y entendí a este tipo, pero ¿por qué razón este tipo que era medio chiflado se le ocurrió hacer esas teorías del lenguaje? Y era un maestro, ¿no? Era un gran maestro que consideraba el lenguaje una de las prácticas más importantes de la creación de sentidos. El sentido de las cosas estaba en el modo en que desarrollabas tu lenguaje, digamos. Si es que lo digo bien también yo, ¿no? Es decir, el lenguaje es, antes que nada, un juego combinatorio infinito. Y eso está un poco en el otro nombre, Heidegger, que yo lo digo siempre porque también tiene un poco la palabra asusta un poco, porque es un filósofo dudoso, porque tuvo un cierto compromiso siempre discutido con el régimen alemán de 1933, según diría La Nación, el nazismo. El de Cristina, y al mismo tiempo, Kirchner. No, exactamente, creo que era votante nato, creo que en las PASO se va a presentar. Lo traemos.
Otto Kirchner. Heidegger Bueno, como loco. Él era un contemporáneo del gran pintor Kirchner, pintor alemán. Sí, Sí, claro, sí, sí. mirá. ¿Y ves cómo se junta todo? Sí, mirá vos, son todos parientes. Sí, sí, sí. Bueno, pero ese nombre lo pones en el lugar donde hay algo a explorar, algo que te asusta, algo que te inquieta. Sería una torpeza decir, no me es un nombre que no conozco. Un poco el arte de conversar es pasar por encima, eso lo hace todo el mundo todo el día. Sí. Yo lo descubrí tarde, lamentablemente, si no me hubiera ido mejor. Va a ver. Podría hasta tener bodegas de vinos y demás. Uy, bueno, ahí serías. Sí, Eso sí sería no, grosso. descubrí tarde que se puede esquivar ese lugar tremendo donde hablar puede presuponer que se te quiere imponer un poder, ¿no? Sí. Que no es una gracia que tienen las personas de dejar pasar el momento inquietante, el nombre difícil, el concepto. Por eso no me gusta a personas que dice habla y no se entiende. Si no sabes pasar por alto eso, te convertís en un pedagogo de lo lineal, de lo fácil, casi de lo inútil desde el punto de vista del lenguaje. El lenguaje es lo que no se entiende, por eso estamos todo el día para cerrar nuestro círculo diciendo buen día, ¿cómo te va? Me va bien, y a vos también, lo más bien. El lenguaje es lo que no se entiende. Estamos hablando No, con no, Horacio. bueno, no tan así. No, ahora me no gustó, yo la voy a anotar. No me saque de contexto. Vamos a comer unos salames y unos quesos con Horacio González mientras escuchamos para no bajar, para subir el nivel, no solo para no bajar, para ponerle nivel a La esto. radio precisaba este programa. Sí, yo creo que sí. Seguimos Todos en Cuero conversando con Horacio González, que ya estamos más tranquilos, pudimos Ahora viene la parte seria. masticar un poquito más. No sé, ¿vos te acordás de dónde veníamos? Yo miro papeles como si tuviera algo ruido de papel. Bueno, yo de un salamín y... Sí, y yo de chorizo colorado. No, veníamos del intelectual y... Habíamos dicho que el orgánico... El orgánico, el digamos, con comprometido. el respeto que tiene esa tradición. Sí. El comprometido sí está un poco asociado a los años 60. Y yo te hablaba del otro que está por encima y que no quiere que nadie lo toque, que les tiene como una especie ese de... sería el que de carga nylon una alrededor. suerte de misión de élite, que tampoco, y que en general es un intelectual más bien tendiendo a lo mediocre, que está sostenido por instituciones de financiamiento y reglas de lenguaje, que no son las reglas, las que hablaba Wittgenstein. Ajá. Ya transitamos por ese tema. Sí, ya te Sí, expliqué. son como reglas explícitas que pertenecen a un sistema de códigos que más o menos igual con el que funciona un ferrocarril, las señales, viejo ferrocarril me refiero, Sí. las guardabarreras, Señales, cuatro cosas funciones que- de sentido Sí. que después se trasladan a la forma de hablar, la forma de investigar, la forma de escribir. Yo durante mi estancia en la universidad, no confundas, no tengo estancia, que eso lo advierto. Una estancia dentro de la uva, no aparte. tengo ninguna estancia, pero para decirlo así, mi estadía. Los alumnos hacían la cosecha. Me daba clases sobre cómo cultivar las hojas, un adelantado. ¿Sí? Un adelantado. Y siempre tuve problemas, en realidad siempre, o sea, mi situación es un poco extraña porque al mismo tiempo soy un funcionario, Sí. no voy a negar esa palabra. Fui un profesor de características libertarias, digamos, y más bien paria. En la universidad soy un paria. Ujú. Ahora, ¿cómo se condice esto con el hecho de que estoy dentro del Estado? Aunque dentro de la universidad estás de una manera u otra dentro del Estado. Entonces traté de pensar la Biblioteca Nacional, que esto es posible hacerlo en una institución cultural, como un lugar donde uno puede, sin dejar de ser funcionario, sentirse atraído también por todos los temas que nunca dejaron de interesarme. Es decir, una forma de expresión, una escritura, un trato con las personas, y el sentido de lo igualitario siempre presente, con un drama, cómo ser igualitario, cómo construir una situación igualitaria, ¿no? Ya el propio deseo de construirla introduce una nota medio rara que desequilibra algo las cosas. Entonces es algo que es un esfuerzo dramático de carácter ético, la cuestión igualitaria, ¿no? La Ajá. cuestión de la convivencia igualitaria. Y en algún sentido, algo siempre se traiciona ese igualitarismo. Y si ves que alguien descubre algo mejor que lo que
podés decir vos. Y eso pasa con la clase profesoral argentina, en ese sentido es un poco torpe, en el sentido del supremo ejercicio de una clase de maestros, digamos, Sí. es admitir el momento en que se quiebran porque hay alguien que no es maestro, sino que es alumno y que demuestra que puede ir más allá. Por eso la universidad construye fácil la relación maestro-discípulo, de modo de controlar una asimetría del conocimiento. Es decir, vos sos el profesor, este es el alumno, Sí. y el alumno que va más allá, que sabe que va más allá, también está cercado por un conjunto de reglas, corre el peligro de ser echado de la universidad si se convierte Es muy en trágico alguien. lo que... Sí, corre el peligro de tener que explicar por qué se convierte en una figura incómoda por poseer, no digo mayores conocimientos que no se acumulan, sino mayores intuiciones sobre el mundo, mayor sapiencia, Sí. mayor maestría, más poder en la escritura. Entonces ese tipo de alumnos, que yo me encontré muchos de ellos, algunos no sé dónde están, otros veo que escriben teatro, son tan superiores al profesor que no lo dicen, te dejan seguir siendo del profesor. Pasan a la clandestinidad. Sí, pasa a la clandestinidad su sapiencia, y Bueno, eso habla, con 4 o 5 personas como esa, salvas una universidad, ¿no? ahora, vos también manejás una herramienta muy poderosa. No sé si vos yo tengo el prejuicio de pensar que vos no lo querés asumir, pero el conocimiento es una herramienta muy jodida. Sí, bueno, ya lo dijo Monsieur Le Foucault, que Dijo, lo cita Pani. El Pani cuando te quiere Foucault, clavar sí. algún alfileterazo te pone a Te Foucault, tira que con- no siempre cita lo mismo. Con otro pelado, te Solo- tira con otro pelado. Sí, claro, es evidentemente una relación homóloga sospechosa. Esa es la mayor crítica que ha recibido Pani en todos estos años. Sí, te tira con el pelado Foucault. Hoy citó a Vigilar y Castigar, a propósito del control de precios. Y Foucault yo creo que era un personaje embromado realmente, ¿no? Era un personaje de la vieja capa profesoral francesa. Leía sus clases escritas, se sentaba en el escritorio, detrás del escritorio. Es decir, de alguna O manera... sea, era estatucuista. Su tesis no, su tesis es más bien inspira una idea permanente de resistencia y de crítica Digamos, al no poder. su saber, pero sí su práctica. Su práctica de profesor creo que era una práctica muy clásica, Jodida. con una gran escritura heredera de la escritura francesa de Descartes, diría. Y su idea del control, de la vigilancia, de la mirada, de la relación entre las palabras y las cosas, creo que es su libro más difícil y más interesante. Fue profundamente innovadora de la manera de pensar las instituciones. Ajá. Ahora hoy, en clases, digamos, es un personaje trivial de la universidad, eso es Es tremendo, sobre el ¿no? cual se toman exámenes, parciales, finales, Qué triste. y aparece la prueba panóptico. Entonces se convierte Bueno, en vigilar y una castigar ya papilla. es Sí. es una frase hecha, es un Sí, cliché. O sea, ¿cómo no convertirse en papilla? Se le escapó hasta a Foucault eso, ¿no? No sé si a Heidegger, porque el modo de describir el acto del ser en Heidegger, con una escritura insuperable, digamos, le impidió que se convirtiera en papilla, aunque el Lasagne y otros conceptos de Heidegger están en los pasillos, como si te agachás para agarrar una moneda, por eso encontrar un Lasagne, un vigilar y castigar, un panóptico. Bueno, a propósito, tengo otra erudición para asombrarte. A ver. Jeremy Bentham, que era el inventor del panóptico, era amigo de Rivadavia. No. Sí, era muy amigo. Rivadavia incluso no sé si lo quiso traer, porque trajo a Bonpland, a Pero de Angelis. El que inventa expliquemos un poquito. El que inventa esa prisión esa forma de prisión donde hay un observador central, donde se ve todo, donde desde un el lugar. observador no puede ser visto y ve todo desde un único punto de observancia. Y Foucault lo que hizo es trasladar esa idea de un observador no visto pero que puede ver todo al tigre, la trasladó cuando tiene 780 cámaras de seguridad. Hizo Massa. El intendente Massa está le todo el puso- día mirando. Massa le hizo Es el Foucault. primer candidato Foucaultiano que va a tener la Argentina. Ese vigilar. Sí. Bueno, es un libro de Jeremy Bentham, que no me acuerdo cómo se llama.
que fue muy amigo de Rivadavia, porque Rivadavia era un... ¿Pero lo inventa porque era un pensador o, Sí, 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 o era un hoy en una arquitecto? universidad... No, era un filósofo, un biólogo creo que era. Pero el diseño lo inventa el chabón, lo dice en dibujo. Él hizo el dibujo, sí, sí. La idea, no sé si hizo el dibujo también. Creo que hizo el dibujo también, sí. O sea, ver todo sin que te vea nadie. Sí. Digamos, el panóptico, bueno, en el sentido de que la mirada es una forma de poder. Pero vos te me estás escapando de que el conocimiento es una forma de poder. Sí, no, yo creo que la es y tenés que exponerla siempre de ese modo, afirmando el poder que tiene y negándolo, ¿no? Pero te quería decir de lo de Bentham, que el esqueleto de él se conserva, ¿sabes? En una universidad inglesa, en una vitrina de vidrio. ¿Para qué? No me acuerdo qué universidad es, porque preside las reuniones de directorio, del consejo directivo de la universidad. No. Sí, no es broma, no es broma. Que se conserva el esqueleto de Bentham, o sea que el hombre por lo menos, no sé si consigue algo con la mirada y el panóptico, pero que su esqueleto está ahí presente y no sé cómo se llama el efecto de observancia que produce un esqueleto. Una esqueletología, pero es así. Mirá, imagínate si el esqueleto de Rivadavia presidiera algún tipo de sesiones del Parlamento. Y una apertura de sesiones del Congreso podría ser. Podría ser, sí, sí. No quiero imaginarla. No. Interrumpamos acá esta divagación. Sería para el horario después de las 10 de la noche, los chicos se asustan. No, estamos asustando, estamos convirtiendo esto en un programa de terror, ¿no? Bueno, después voy a irme a eso. Llegan a la carta los intelectuales, porque carta abierta son un montón de intelectuales. Con ironía, ¿no? Los intelectuales como los... Ya viene desde Grecia, el que caminaba mirando la luna para estudiar no sé qué y se tropezaba en un pozo. Claro. No me acuerdo cómo se llamaba, pobre hombre, por estudiar algo que parecía muy importante. Y se caía. Se caía del suelo. Bueno, un tarado. Se pegaba un golpazo. El tipo que está mirando el cosmos. Esa imagen es y se popularmente tropieza con un poderosísima. palito. Yo también la tengo, pero si no hubiera nadie que hablara de las cosas vinculadas a intereses no mediatos, no inmediatos, digamos, que huyera de cierta cotidianeidad, entonces sería muy difícil la vida también. O sea, cualquier cuestión amorosa huye de la cotidianeidad, eso lo tiene que saber cualquiera. Y no tienen mala fama las cuestiones amorosas. Si uno supiera hasta qué punto huyen de la cotidianeidad, aunque parecen las más cotidianas. Hay una gran literatura que está afincada en esa extracotidianeidad de lo amoroso. Sí. Pero después está la ciencia, está el científico loco, el científico que dice ahora te hablo como amigo, somos todos de Racing, me olvido de la física cuántica. Y tampoco es así, a mí me parece que los lenguajes son más fluidos y se interconectan. Por ejemplo, Casullo era un personaje que logró interconectar todos los lenguajes y había una fibra pasional, tanto cuando hablaba de fútbol, pues me acordé por lo de Racing, ¿no? Como cuando hablaba de los exquisitos placeres de la aristocracia filosófica de Viena en el siglo XIX, que era un poco su tema, ¿no? Su tema era la cultura como un gran mito del cual las personas que viven inmersas en la cultura no lo perciben, ¿no? Era como un gran Freud de la teoría de la cultura, él, ¿no? Sin emplear la palabra inconsciente. Empleaba la palabra mito, es decir, lo que estaba detrás de todo lo que hacemos sin que lo percibamos claramente. Y él mismo fue un pensador del mito, ¿no? Y después tuvo pensamientos prácticos, para llamarlos así. Por ejemplo, el grupo Carta Abierta fue, creo, se puede decir que hay un fundador, porque también es un tema decir que hay un fundador, pero si hubiera uno fue él, porque a mí la política me interesó siempre, he militado en unidades básicas. Claro, hasta en unidades básicas. Grandes barreras populares. Sí. Sí. Bueno, pero él se vio venir mucho antes el conflicto del campo, cuando en pequeñas notitas que iban saliendo en Clarín, Mirá. Pequeños movimientos que ocurrían 6 meses antes. Él ya había, yo eso no lo veía, para mí eran pequeñas notitas. Estaba con la idea de que esto iba a ser fácil, es decir, que venía gente de otro lugar, que no había participado en la política central del país en los últimos años, Sí. que por fuerza habían tenido que conciliar con ciertas cuestiones, pero que esperaban un momento luminoso, brillante, sin obstáculos atrás,
obstáculos de los cuales se habían deshecho, y con tareas interesantes en cuanto a un nuevo lenguaje político, derechos humanos, reconquista de la potencialidad del Estado para socializar la vida pública. Y bueno, Nicolás vio ese momento, vio el momento de emergencia de algo nuevo y vio enseguida el peligro, que es la situación en la que estábamos. En la Argentina no puede surgir nada nuevo sin el momento de peligro, incluso te diría que la plaza el otro día surgió de un momento de peligro. Por supuesto había 200.000 ómnibus, no sé cuántos, todos los ómnibus que te puedas imaginar. Pero yo he visto plazas con ómnibus porque, por decirlo con un chiste, French y Beruti vivían a 2 cuadras, Moreno a la vuelta. No precisaban movilizarse con el sándwich milanés. Iban caminando 4 cuadras y ya estaban en el puerto. Ya se habían movilizado. Un poquito más y ya estaba el Cabildo. Pero venir del quinto cordón, del 14 distrito del quinto cordón, eso siempre fue así, eso, pero no alteró la idea de que hay una vibración interna en la gente que viene. Yo la vi en la plaza el otro día. Era como un momento de peligro, ¿no? Yo lo sigo percibiendo, no digo que es un golpe, no tengo esa evidencia ni esa palabra me gusta. Pero hay algo que, hasta no sé si es peor, una fórmula que da ciertos resultados, hasta ahora muchos, de horadar el prestigio, de horadar la figura pública, de horadar una legitimidad, de horadar una estructura moral, y al mismo tiempo de plantear temas que hay que retomar, es decir, tanto esto no iba a ser fácil y tanto esto involucra peligros que efectivamente tratar el tema de la forma pública de lo moral, por decirlo de otra manera, la corrupción, es algo que debe ser investigado también, ¿no? Sí, claro. No podemos tolerar eso. Lo que sí Entonces ahí ya los problemas se ramifican, ¿no? Lo que sí hay un desafío a la autoridad y hay como un temor también que hemos heredado de esta palabra autoridad, digamos, la presidenta es una autoridad, las instituciones, un diputado es una autoridad. Y hay como se pasó como un rasero, hay como un es lo mismo, entonces es lo mismo cualquier pobre infeliz que está caminando por ahí, o en la televisión, en una radio, y no hay un reconocimiento de esa autoridad. No, yo te diría que varió el estilo de la comicidad para entrar en una zona ya difícil, porque la comicidad es el momento en que ves tu fragilidad y la ruptura de la normalidad, y la risa que origina la comicidad te devuelve a una noción de que en el mundo estabas a un poco de más o te faltaba algo, te obliga a pensar las cosas de nuevo. Sí. Ahora hay un tipo de comicidad destructiva que no es una efectiva comicidad. La comicidad duró hasta Tato Bores, Augusto Codecá, los 5 grandes del buen humor. Esto te demuestra que estoy un poquito anticuado. Pero, por ejemplo, cuando Telecómicos. Telecataplum, pero cuando Zapag imitaba a Borges, ese es un trabajo de calidad, porque también exigía de sí mismo el vacío de su ser. Y creo que a Borges le gustaba esa imitación. Borges es muy imitable, el estilo de tartamudeo, de balbuceo de Borges. Sí, claro. Y eso es una imitación que es la base del arte, de algún modo, la idea de hacer algo, un producto igual que nunca será tan igual porque hay una diferencia siempre. Es una forma del diálogo amoroso también. Es un diálogo entre pajaritos, digamos, la comicidad finalmente. Ahora hay un tipo de comicidad de guerra. Ahora vamos a hablar de eso. Y arruina, yo creo que arruina dos cosas, el oficio periodístico y el oficio del actor. Vamos a estar hablando ya en la segunda hora, nos metemos de lleno ya en el barro de la historia. José estará escuchando. Voy a entrar el barro. Y estamos con Horacio González, vamos a escuchar el himno nacional por Nati, por Macei y las noticias, y después seguimos charlando con Horacio González. Ya después viene lo más pesado. Ya venimos. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera.
Estamos acá en Todos en Cuero, vamos con Horacio González conversando, vamos a estar conversando una hora más, o 50 minutos. Vamos a escuchar también algunos de los mensajes que quedaron en nuestros teléfonos, a ver qué hay. Qué lujo tenerlo a Horacio González ahí, es un placer porque esclarece y además jamás aburre, cosa que para mí es una gran virtud. Soy Ana de Villa Crespo, engripada, como pueden oír. Besos. Sí. Beso, Ana. Cuídate. Muchas gracias. ¿Hay otro? Habla Miguel de Mercedes, Buenos Aires. La temática de esta noche, hablo para Todos en Cuero. La temática de esta noche me interesa mucho el invitado que lo aprendí a querer en 678 junto con Barragán y toda esa gente. Como el tiempo no me da, me voy a quedar con que hay intelectuales sanos e intelectuales enfermos. Bueno, lo resumió. Muy bien. Muy bien, dijo González. No, estoy un poquito resfriado. Le puso muy bien Horacio González. No, se me escapó. ¿Tenés otro? Dale. Barragán y equipo, mira, habla Estela de Chivilcoy. A lo mejor estoy equivocada, pero me parece que es hora de invisibilizar al destructor y empezar a construir temas desde nuestros espacios. Capacidad y creatividad nos falta, amigos. Amigos, vamos por más, no por menos, por favor. Abrazos a Horacio González y a todos ustedes. Los quiero mucho. Un beso grande. Bueno, vamos a quedarnos con esto porque nos trae al tema. Invisibilizar al destructor. Que yo lo había hablado fuera del aire con Horacio sobre... Porque digamos, hasta a mí me cuesta hablarlo porque trato de hablar de otras cosas. Pero digamos que la nata, y vamos a pronunciarlo, que ya no refiere más. Yo creo que no se habla, no es tanto un hombre, un señor, sino todo un aparato, ¿no? Hay un aparato. Es el nombre hoy de un aparato muy fuerte. Un aparato que es la nata, que es todo un aparato. Sí, un aparato tecnológico, actores, guionistas, productores, un aparato empresarial muy grande. Empresarial, sí. Hay medios, Sí. se reproduce Sí. muchísimo cuando termina el programa y se habla del rating que tuvo, se habla de lo que dijo, se habla de lo que no dijo, se habla de lo que va a decir. Y porque no es fácil definir, yo concuerdo con la oyente que habló, pero también es un pensamiento de no nombrar a lo que incomoda y de ese modo neutralizarlo más que si uno lo nombrara, pero las polémicas son inevitables en este caso, me parece, porque en realidad su repercusión es muy grande, no la podemos negar, entonces hay que explicarla de alguna manera que no es tan fácil, me parece, porque hace un tipo de comicidad, de imitación o de comedia, donde involucra la tradición de la investigación periodística, y eso es una mistura manejada como aparato de guerra en este momento. Entonces de ahí que me parece que la tradición periodística y la tradición cómica argentina, que son de alto nivel, corren peligro también en este caso. Por ejemplo, te doy rápido el ejemplo del programa de ayer. La investigación era cómo se pasa fácil en las aduanas Sí. de todo el país. La gendarmería no mira, los escáneres no funcionan, y se pasa de Bolivia a Argentina, de Paraguay a Argentina, de Uruguay a Argentina, de no sé cuántos pasos. Bueno, eso es lo que llamamos el contrabando hormiga y lo que hace la vida de las poblaciones, pero la conclusión que ahí se sacaba era que se podían raptar bebés, pasar los dólares, el lavado de dinero, la droga, etcétera, ¿no? Bueno, Sí. supongamos que eso pueda ocurrir y que ocurra y que sea necesaria mayor vigilancia en la frontera, cosa que puede no estar en discusión y no está en discusión. Pero eso era la investigación, digamos, la llamada investigación. Después aparecían los actores, que era una lancha dirigida por 3 ministros, caracterizados con caracterizaciones más bien burdas, por eso digo que es una comicidad burda, que trasladaban bolsas de dinero. Entonces, ¿cuál es el límite ahí entre lo que llamamos investigación periodística y una ficción que aparece como la culminación de esa investigación, siendo en sí misma la verdad? O sea, la verdad era
que el gobierno es el que roba dinero y Claro. lo traslada a la banca financiera de Uruguay. Ajá. A través de imitadores notorios, pero de algún modo lo que antes se llamaba la magia de la televisión ahora se puede concretar en este preciso momento en que el pasaje del periodista real, o supuestamente real, porque efectivamente son filmaciones que ocurrieron en Villazón, en Bolivia, Sí. pasa al actor que transmite otra realidad, que no es real, que es una actuación, que es una representación humorística. Bueno, lo humorístico pasa a ser la prueba, lo humorístico pasa a ser la justicia mediática, lo humorístico pasa a ser una condena sin fundamentos. Sí. Más allá que los temas tienen que ser investigados. Cuando se dice que hay justicia mediática, que eso ocurre en todo el mundo, esa gran discusión, Zaffaroni tiene un libro entero sobre la justicia mediática como sustitutiva de los aparatos reales de la justicia y del mero diálogo sobre lo que es justo en cualquier conversación familiar y demás. Esa justicia mediática permite que un aparato comunicacional enorme, con sentidos muy diversos, es una multiplicidad de sentidos la que hay, después eso se repite a través del periodista serio, que toma ese dato humorístico como parte de la realidad, después sale en el diario el mismo grupo, después en la radio, y esa industria de la verdad, digamos, poniendo aquí las comillas necesarias, termina siendo la justicia mediática que sustituye esta pobre otra justicia que está hoy en discusión. Está en discusión sobre cómo se la mejora, cómo se la convierte en más democrática, cómo se la convierte en más eficaz también. Entonces eso de alguna manera no es posible existiendo este nivel. Siempre existió la justicia mediática, porque basta que hable alguien con mucha audiencia en televisión y condene a alguien, ya la condena es muy difícil de levantar. Son condenas morales, condenas sociales. Entonces el llamado periodismo de investigación es una deformación de lo que en los 60, los 70, bajo nombres prestigiosos como el de Walsh, se llamó de esa manera, y la comicidad, la imitación burda que Tinelli le hizo en su momento y que un político supo sacar bastante provecho, es decir, que de Narváez fuera imitado y después el imitar a su imitador reveló un vaciamiento de la política bastante grande y su astucia, vaya a saber hasta qué punto la tiene o no, supongo que en este caso la tuvo. Entonces, evidentemente, el imitador pasa a ser la verdad. Ese es un problema político, artístico, un problema que viene de la antigüedad, lo que, voy a decir otra palabra, lo que llamaríamos la mímesis. Es decir, pero para los antiguos, la imitación no era la verdad necesariamente, era un juego con la verdad. Pero aquí aparece el imitador, que es evidentemente alguien construido bastante toscamente, la imitación de la presidenta, por ejemplo. Sí. Tiene todo el propósito de agraviar y destruir, pero es tosca. Cuando una imitación no es tosca, permite descubrir aspectos de tu vida y de tu lenguaje muy interesantes. Por eso un diario de Francia, Le Canard Enchaîné, El Pato Encadenado, que está desde 1890, creo, es un diario humorístico muy incisivo, pero lo mismo que El Mosquito en Argentina, que es de la misma época. Sigue, vos ves en el subte de París leyendo el diario humorístico. Tiene 100 y pico de Es años. bastante incisivo, pero no es un diario demoledor y no tiene un propósito agraviante que no permite recuperar después la discusión, ¿no? Claro, el tema, a eso iba, más allá de este análisis o de descripción, en la carta número 13 ustedes hablan de esto, y nombran al diario Crítica, que colabora al derrocamiento de Irigoyen. Sí, bueno, Poniendo, exactamente, o sea, trayendo no lo traen porque sí. Sí, bueno, en este caso, en vez de decir que había nazismo, el Ku Klux Klan, que estaba activo en Estados Unidos, el Ku Klux Klan, que era el grupo que perseguía a las comunidades étnicas norteamericanas, a las comunidades negras. Natalio Botán es un gran periodista argentino, periodista hedónico, inventó muchas cosas, pero en Argentina muchas las tomó de Hirsch, El norteamericano, el ciudadano, Citizen Kane. Citizen Kane, él era el Citizen Kane argentino. Y Hirsch era anterior, pero tenía la cadena de diarios importante. Incluso una de las maquinarias de Hirsch fue para Clarín, el Clarín de los 60, sí, el de Miami Herald. Mirá. Y el edificio de un diario de Boston de Hirsch. Y el edificio de Clarín de la calle Tacuarí, construido por Arslan y Escurra, que construyó muchas cosas en la Argentina. No sé si las Galerías Pacífico, no, las reformó en el 47. Es una copia del edificio del Miami Herald. Ah, mira. Sí, sí.
Bueno, pero para seguir con nuestro tema y no querer exhibir más versación en el tema, lo que me parece que el ejemplo de crítica, que era que más o menos como el de Clarín y más o menos como La Nación, pero tenía grandes plumas, no se lo puede agotar meramente en un golpismo a Botana, a pesar que las semanas anteriores fue el diario, fue una sede específica de reunión de los conspiradores, del ejército en gran medida. ¿Y así todo no lo vas a acusar? No, sí, fue el diario golpista, pero como fue también un diario que innovó en tantas cosas el periodismo, fue el diario en el que escribió Borges, que era el joven Borges que escribía en el suplemento cultural. Claro, era un gran diario. El diario que vos fíjate cómo termina La Nata, se propone un poco lo de La Nata también, porque tenía avisos respecto de si precisa algo, trabajo, una máquina de coser, venga que lo vamos a ayudar. Ajá. O sea, también presionaba a los gobiernos y presionaba a instituciones, y él mismo como diario hacía colectas de beneficencia. Es decir, tenía un aspecto de lo popular, y aspectos de apoyo también a movimientos. Por ejemplo, la Revolución Española la fue apoyada por crítica, la crítica a Lugones, tanto el padre, Ajá. tanto el fascismo del padre, dígase esto como una gran discusión sobre Leopoldo Lugones, como la acción policial del hijo, Leopoldo Lugones hijo, Polo Lugones, fueron los grandes enemigos de Crítica. Crítica hizo un gran combate contra la esposa de Botana, fue una gran dramaturga argentina, una gran dramaturga, realmente si lees las obras de Teatro Godoy, pues se me va ahora el nombre. Bueno, pero digamos, gente de la cultura, bueno, está el Siqueiro, el famoso el cuadro Siqueiro, fíjate el vínculo, estar el Siqueiros ahí y ahora estar en el Museo del Bicentenario. Hay muchos vínculos en Argentina. O sea, no eran unos berretas. No, y te digo más, Macera joven, como antes era almirante, como joven capitán iba a jugar al truco ahí en el Diario Crítica. Sí. O sea, el Diario Crítica está enclavado, Perón estaba en el Diario Crítica también cuando era un joven capitán de la Revolución del 30. Ajá. Vamos a no decirle golpista a Perón para tranquilizar esta conversación. Pero bueno, esto que ustedes ven como un ataque... No, lo que veo era lo interesante de la historia del periodismo argentino. Sí. Sí, veo que, por ejemplo, lo inusitado es que la carta tuvo más repercusión de lo que uno pensaría que tuviera por escritores barrocos que no se entienden, que tienen la pluma empapada de maligno sudor oscurantista. Porque hoy Pañi hace algo parecido a lo que hizo Página 12 cuando publica la carta, porque publica los diarios golpistas del 30, Crítica, Ajá. y del 55, La Nación, publica las dos tapas de Crítica del 30, le pone Revolución y la foto de Uriburu, y la asunción de Lonardi, festejada por La Nación. Y hoy La Nación, en el artículo de nuestro amigo Pañi, el hombre Foucaultiano, el hombre de Foucault. Hace lo mismo, publica una noticia de Democracia, el diario del peronismo, donde escribía el propio Perón con el seudónimo de Descartes. Ajá. Y se editaba en el edificio Alea, que hoy es el edificio, no sé cómo se llama ahora, no sé edificio es no, tiene la avenida Leandro Alem. El Alas. El Alas. Ahí pasó toda la editorial Jaines, cuando quiebra, y ahí se convierten en los suplementos del peronismo, el mundo peronista, y sale el diario Democracia, y hay una gran noticia sobre el control de precios. Entonces se asocia las brigadas del control de precios con el diario. No, pero yo creo que es tan difícil describir lo que pasa, porque un grupo de personas llamadas intelectuales bajo el intento de despreciarlos, digamos, porque efectivamente esa palabra no tiene rating. La palabra rating sí que tiene rating, claro, pero sí. no conmigo. Pero evidentemente hace un movimiento de escritura larga, que no se lee fácil, pero Página 12 la monta de una manera muy interesante, le da un nuevo carácter, el modo en que más que la monta, que la editó Página 12, pues le dio la vivacidad de la historia periodística argentina. Y ahora La Nación hace lo mismo con lo que era el peronismo que controlaba precios, y hay un discurso, y cito un discurso de Perón de tono elevado, ¿no?
castigando a los agiotistas, palabra que si bien lo inventó Perón, era una palabra rara que se exhumó en esa época. Yo en los 70, que era chiquito, me la acuerdo, la llegué a escuchar, el agio. Y bueno, el hecho es que, no sé, en otras épocas el problema era otro, es como increíble que el problema sea un grupo periodístico, una empresa periodística, sí, que te que te meta en problemas a un gobierno. Eso siempre fue así, siempre hubo formas de convivencia y habría que preguntarse cuál es el desenlace de este arduo conflicto, porque impide tratar otras cuestiones que también a mi juicio son importantes, por ejemplo, tomar la minería como un tema a ser tratado de una manera más respetuosa hacia la naturaleza, por ejemplo. Tomar la cuestión de Monsanto, que es una empresa que en otros lugares del mundo tiene fuertes restricciones y acá no. Son temas que quedan como subordinados a esta discusión central y a mi juicio tienen que estar más presentes. Eso lo veo como un tema frente al cual un grupo cultural, intelectual o de profesores de física, de química, cualquiera que sean, tienen que alertar. Eso es un tema que nos compete a todos. Ahora, lo cierto es que el tema Clarín es un tipo particular de empresa, que además de tener, por ejemplo, Goldman Sachs, una de las grandes calificadoras de riesgo del mundo, tiene acciones en Clarín, y Clarín tiene acciones en empresas norteamericanas. Creo que igual vendió Goldman Sachs la parte de Clarín. Pero bueno, no importa. Bueno, pero quiero decir que está entrelazado, obvio, sí. O sea, es el capital financiero que hace de la noticia algo parecido a las finanzas, en la forma en que las noticias circulan. Por ejemplo, las negritas de Clarín. Alguien se puede explicar porque no son las partes más fáciles ni las más escandalosas. Las negritas es como para decirle al lector que hay algo más que la lectura que está haciendo, que hay algo que puede ser resaltado, que hay algo que puede ser trastocado, que hay algo que puede ser escrito de una manera o simplificadora, que hay algo que está siendo escrito que te compete y que estarías en peligro si no aceptás lo que dice Clarín, ¿no? Ese uso de las negritas viene de un impulso simplificador que se remonta a los años 60, sin duda, y en aquel momento pudo haber tenido, pero ahora ya no tiene. Todo Clarín está escrito de una manera directa, panfletaria, es un diario que desde el punto de vista del periodismo, incluso en esto también al perfil, la guardia periodística, el modo de la investigación sobre la vida de las personas, el modo en que se tratan cuestiones vinculadas a la vida fácil, digamos, y el modo en que se agita una estructura moral que supuestamente se habría perdido, son todos elementos que forman parte de una gran apuesta que yo casi diría de envergadura mitológica, ya que hablamos de cómo Casullo estudiaba los mitos. Pero el de la bóveda es un viejo mito más que medieval, es el lugar del encierro, del entierro, el lugar del osario, donde están los huesos, es el lugar digamos, de la resurrección, es un lugar sagrado, es un lugar maldito, es trabajar con esos elementos, pero construido por la carpintería de un canal. Claro. Es muy poderoso lo que se está haciendo con eso, es muy poderoso. Las chicas periodistas que son, no sé, son vedetes o periodistas. Entonces, haber liquidado los tabiques internos que el habla siempre tiene, por más que casi se habla de una sola manera hoy en Buenos Aires, pero haber liquidado... Los géneros, ¿no? Los géneros son una fuerte institución democrática del periodismo. Claro. Que el lector sepa de género, y cuando los trastocás, que se sepa que si haces humor en la página de espectáculo está bien, pero se sabe que es así. Si haces un poco de política en deporte, hay un guiño de que es así, pero esto ya no hay más guiño, es una forma en que se desplomó el castillo de naipes, que es un gran castillo de naipes el periodismo, pero hay que respetarlo, al trastocarse todos los géneros, y sin embargo se mantienen esas letras en negritas, resaltadas, como si efectivamente fuera más importante leer algo, que es la ilusión de la facilidad, es la ilusión de lo que algunos profesores llaman el contrato de lectura, es decir, es como un anzuelo que te pesca y te involucra desde el punto de vista de la zona más sumergida de la conciencia. Estás en peligro porque desde una bóveda surge una voz fantasmal que quiere apropiarse de tus propias bóvedas, ¿no? Claro. No sé si me explico. Ahora, hay esta máquina, la nata, este artilugio, esta cosa, ha logrado,
ha logrado tener permiso de mancharnos a todos, a todo lo que les parezca. A vos, a mí me tocó en algún momento, entonces te puedo decir cualquier cosa que sos un chorro, que sos esto, que sos... y yo creo que de alguna forma te convierte en una materia linchable, ¿no? Somos como para ese grupo, para esa gente que lo que a la nata le cree, sos un ser despreciable, sí, ¿no? Sí, no sí. tenés los mismos derechos que los demás, porque sos un ladrón, sos un Sí, idiota, es un sos un principio, inútil. yo diría, es un principio, para decirlo, una palabra fuerte, después habrá tiempo quizás de suavizar, pero es un principio de linchamiento, ¿sí? Sí. Ahora uno se queda como también aceptando un lugar de víctima de este tipo, de esta maquinaria, de esta lógica, y no contesta, o contesta de alguna forma tratando de ser elegante, de no levantar la apuesta, de decir te dijo hijo de puta, no devolvérselo, o sea, de salir por otro lado, pero tampoco tenemos herramientas para decir, bueno, señor, usted me ha ofendido, vayamos a un tribunal. Hay como, No, eso no hay. hay como una desarticulación de esas lo que cosas. estamos diciendo ahora es lo suficientemente fuerte. Yo creo que es tan fuerte, incluso la palabra que acabo de decir yo, es tan fuerte que somos nosotros que debemos ejercer una autocontención también, me parece. Es decir, a mí me ha pasado por la calle también que el efecto del programa cae sobre un cuerpo, sobre un viandante que va distraído a un lugar y es acusado. Entonces eso es un síntoma de, digamos, de disgregación de los meros vínculos elementales entre uno que pasa y otro que va caminando en sentido contrario. Claro. Es decir, se disgrega, digamos, el eje conceptual de la ciudad, digamos, de lo que hace convivible una ciudad, ¿no? Eso tendría que ser pensado, no sé, por alguien, tendría que ser pensado por los que generan el programa, porque efectivamente el programa no solo nadie le da el derecho a estar, tiene que estar porque efectivamente las cosas llegaron a ese punto y es un punto del combate político argentino muy duro, como el que está transcurriendo hoy, y el programa es la parte más, es el espolón más duro de una, digamos, de algo que un cierto tipo de periodismo fue construyendo, por eso decía la guardia periodística. Sí. Los episodios de guardia, ¿por qué se llama así? ¿Cómo jóvenes periodistas son mandados a la casa de un supuesto reo a esperar que salga y fotografiarlo, que es una forma de captura? Y se habla normalmente y se debe estudiar en alguna escuela de periodismo, que es la guardia periodística. Esto Es va un más acoso, esto va mucho más allá de la guardia periodística, porque se mete en una trama subjetiva de muchas personas. Creo que es la subjetividad de toda una comunidad y lo hace en nombre de un acto de justicia. Por eso el programa de ayer terminó con que el programa presionó de tal manera que una persona obtuvo su casa. Que eso lo tenía Botana también. Claro. Entonces, de alguna manera el programa se convierte en una forma de Estado. Se convierte en un nuevo Estado. Es decir, la imitadora de la presidenta pasa a ser alguien que da paso a una otra forma presidencial. El imitador de un ministro da paso a otra forma ministerial. Los imitadores son, de algún modo, grandes marionetas erosionadoras de la confianza política, sin la cual no existe debate político, ya sea de la oposición, ya sea del gobierno, y sin la cual no existe crítica ni autocrítica. Yo, por ejemplo, me considero una persona que se inspira en la crítica y también en la autocrítica y que no deja de hacer críticas al gobierno en muchos puntos y que además las hago públicas, pero esto también inmoviliza esa posibilidad, Y obvio porque que estamos inmoviliza, todos porque totalmente estamos... inmovilizados porque estamos... Es como si van a decir, tenés que pintar tu casa. Bueno, ¿qué querés que pinte si me están tirando piedras sí, los del pero voy a fondo citar todo una el día? frase que leí de un artículo muy bueno de María Pía López, que no me acuerdo dónde lo leí. Leer Clarín tiene que ser un hecho normal, como leer Página 12, pero lees cualquiera de esos dos diarios, vas en el subte con cualquiera de esos dos diarios, o La Nación, y estás, como según decía, embanderado. Claro. Me hace acordar, agrego de mi cosecha, un tramo de Fran Fanon, cuando escribe los diarios de la liberación en Argelia, durante la lucha de Argelia por la independencia. Había ciertos diarios que eran legales, podían salir, pero si ibas al kiosco a comprarlo, ojo, que eran los diarios del Frente de Liberación Nacional. Pero por acá se ha extendido, Claro.
Por eso yo a veces, para confundir, compro La Nación y subrayo, homenajeando a mi viejo amigo Viña, empiezo a subrayar artículos de Pani. No de Luis Alberto Romero, que interesan menos, porque están muy, digamos, ya se ha linealizado tanto ese pensamiento. Lamento tener que decir esto también, pero es un pensamiento tan sudoroso de linealidad, digamos. Que no tiene ningún recoveco, ninguna subordinada. Es también lo digo a propósito de que la televisión es como las grandes bulas papales, como dicen las bulas que es la iglesia, mate de magistra, ¿no? Entonces, por la noche, que es un gran sueño, millones de personas viendo lo mismo, y vi a Luis Alberto diciendo que la corrupción, que antes era una abstracción, ahora por fin sabemos que es concreta porque vemos las valijas. Bueno, yo creo que es al revés. Vemos las valijas de la nata. Y no puedo decir que no haya valijas, pero eso tiene que ser comprobado más fehacientemente. Pero si perdés el concepto de que corrupción es algo abstracto, es decir, que es algo del capitalismo, que tiene que ver ni siquiera con la plusvalía, es un tema que no ha sido tratado en la tradición marxista, la corrupción, ni siquiera en Maquiavelo, que es todo tan corrupto que es la forma efectiva de proceder casi con gracia política. Pero la corrupción, que es una palabra muy tremenda, porque alude a la carne, alude al dinero, alude al tiempo, alude al óxido, al pasar de las cosas. Y a la muerte. ¿no? Y a la muerte. Entonces la corrupción, siendo un concepto tan abstracto, y que hace que esté más refugiado en las altas finanzas, con paraísos fiscales, países que dependen de la reproducción capitalista. Entonces no hay que abandonar la idea, más allá de que es necesario que la ley actúe con los corruptos, pero ya al decir esa generalidad tenés que tipificarlo bien. Y me extraña que alguien que pertenece a una escuela de historiadores importante, que es la escuela francesa, la escuela de los grandes ciclos de la historia, la escuela de las mentalidades colectivas, caiga en pensamientos tan menudos, tan pequeños, tan abandonadores de la condición que tiene la corrupción, que son de los más abstractos y riesgosos conceptos de la política. Entonces, el gran varieté, el gran teatro de Guiñol, como es el programa que estamos comentando, lo que consigue es efectivamente hacerla más creíble, porque se muestra vedettes con fajos de dólares puestos en valijas, y una chica sueca graciosa y demás. Es el típico espectáculo de teatro de revistas, que sería muy legítimo puesto en el lugar de teatro de revistas. Pero creo que esto lo excede con mucho y se precisaría algo más de lo que estamos hablando acá para ubicar desde el punto de vista de la historia de la televisión dónde poner esto. Desde el punto de vista de la vida, de la relación política y economía, que yo también, por supuesto, cuestiono que haya relaciones entre política y economía oscura, por supuesto lo cuestiono, y en este caso no digo que no sea un caso que preocupe, pero tiene que remitir a una discusión más amplia. Yo traigo a colación el nombre de Helbar, que era el ministro de Economía de Perón, que era una burguesía nacional, un hombre de izquierda moderada, un caballero, digamos, un empresario. Sí. Y esta discusión oscura que estamos llevando a cabo es una discusión que está en el lugar donde debería estar la discusión por la construcción de una industria nacional vinculada al interés público, menos vinculada al lucro que al interés público, vinculada al interés social, con reparto de las ganancias o la figura que fuera. Estamos discutiendo esto mal en el lugar donde deberíamos poner una discusión que hace a la esencia misma de la vida democrática de un país, que es una empresa tanto pública como privada, entrelazadas con el interés colectivo, ¿no? Y el interés de los trabajadores. ¿Querés escuchar un poco de música? Sí. Así te dejo descansar. Estamos hablando con Horacio González. Vamos a escuchar otro poco de Spinetta, La Bengala Perdida, porque esto lo musicalizó acá el señor. Musicalizó eso, mi tema preferido. Sí, lo hice trabajar antes del programa y eligió la música Horacio González y ya volvemos. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Gracias Nati Lugarov, gracias Marina Getino, gracias Hugo Gullman, que son los que me están bancando acá mientras charlo con Horacio González. Vamos a escuchar algunos mensajes que llegaron al teléfono. Buenas noches, Barragán. Soy Hola. Cata Goldberg. Te quiero agradecer la hermosa visita que tenés hoy con Horacio González.
Te agradezco todas las noches que me hacen compañía, vos y tu elenco estable. Les mando un beso grande y gracias por todo. Un beso. ¿Tenemos otro? Sí, Barra, mira, soy una mujer muy, muy humilde, una señora grande, que quiere dejar el abrazo, mi abrazo, para el señor, el filósofo que hoy te visita. Yo lo adoro, este señor. González. Y le pido que disculpe todos los agravios, las ofensas, las bajezas que el odio dicta por estos días en el multimedio Clarín. Mira, viste, te desagraviamos lo que te queremos. ¿Hay más? ¿Hay otro? Uno más. Ponete en Buenas noches, habla Alberto de Capital. Una frase que escribió Mariano Moreno en la Gaceta. Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que vale, lo que puede y lo que debe, distintas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez quizá nuestra suerte mudar de tirano sin destruir la tiranía. Si por favor Horacio González lo podría desarrollar para todos los oyentes de Todos en Cuero. Muchas gracias. Bueno, gracias, ya lo desarrollamos. Le agradezco el recuerdo de Mariano Moreno, sin ser un gran conocedor. Creo que si hacemos una encuesta en la Argentina de soy Mariano Moreno, estoy en el percentil, entre los que conocen más o menos. No sé si el decreto de supresión de honores, no recuerdo uno de los artículos de menores de la Gaceta, aunque la frase no es menor. Por eso digo, no me acuerdo en qué artículo está, ¿no? Pero es el gran tema de Moreno, en realidad. Es efectivamente una frase que toca el núcleo vivo del pensamiento de Moreno. No se puede hacer una transformación para caer en lo mismo que se quería rechazar, ¿no? Y es un mensaje que tiene total validez en la actualidad, me parece. Te voy a leer dos frases. Una es de La Sota y la otra es de Daniel Scioli. Y antes quiero agradecer a todos los mensajes que llegaron, que no los podemos pasar, y a todos los que están en el Facebook, que no los estoy leyendo. Gracias a todos. Mirá, Scioli dijo, entre el odio y el fanatismo tiene que haber un punto de encuentro. Y De La Sota dijo, si tuviera que elegir entre Macri y Cristina, votaría en blanco. ¿Qué te dicen estas dos ideas? Después de la frase Mariano Moreno, me parece hemos caído muy bajo, ¿no? ¿Vos decís que son menores que las frases de Mariano? Como frases... Pero es una lógica, es una lógica que no hay que podemos despreciar porque es lo que es la discusión, o por lo menos es en la discusión donde nos meten todos los días. Es necesario no ser reproductor de alguien que, condenándolo al odio y al fanatismo, lo transmita de una manera indirecta en su misma condena. Eso no es fácil de hacer. Yo creo que, no sé si nuestra charla, que intentó no situarse en ese lugar, quizás nos deslizamos hacia lo que no es difícil hoy, es deslizarse en Argentina, esa especie de nerviosismo que mal acostumbra a la palabra política, ¿no? Creo que nuestra charla fue digna, pero también yo sospecho un poco de los que llaman a deponer el odio y no tienen instrumentos reales para mostrarlos en el momento en que dicen la frase, ¿no? Claro. Y ese es un momento que implica también decisiones ideológicas, proyectos para el futuro, explicitación más clara de tus proposiciones políticas. Es el caso de Scioli, me parece a mí. Si no consigue hacer eso, su llamado a deponer las pasiones más ardientes de la política puede no estar sustentado adecuadamente en sus acciones reales, pero de todas maneras Scioli tiene un estilo más evangélico. En el sentido de La Sota no tiene un estilo evangélico, tiene un estilo de guerra. Sí. Es un estilo peligroso porque lanza flechas envenenadas permanentemente y es alguien que quiere volver bajo el auspicio de los peores poderes que hubo en la Argentina en el pasado. Entonces hay una diferencia con Scioli ahí, me parece. Yo creo que De La Sota no tiene ningún problema en pronunciar las frases. Yo no recuerdo cuál era esa. De La Sota, si tuviera entre Macri y Cristina, voto en blanco. Que es como otra versión es como otra versión del odio y el fanatismo. Es esto con la búsqueda del consenso, este brete donde nos meten, no nos peleemos, ¿por qué ustedes discuten tanto? Yo no me dejaría arrebatar la palabra consenso, entendimiento y amplitud de acuerdos, pero lo haría bajo consignas estrictas de decir qué país queremos y ampliar los temas, el abanico de temas que se están tratando, no solo los medios de comunicación, sino los modelos económicos, los sistemas de extracción, de cultivo, etcétera, la relación, como decía, entre el trabajo y la naturaleza, entre la producción y tomaría ese tema, por ejemplo, entre tantos otros, ¿no? Y mantendría muy estrictamente la tradición que ya instaló la Argentina de derechos humanos y juicios a los que practicaron violaciones. Ahora, eso no veo que sea
motivo dominante en el pensamiento ni de Scioli, ni de la Sota, ni de Massa tampoco. No. Entonces ahí veo un problema. Yo, en nombre de mantener esos grandes espacios de reflexión colectiva que logró el país, o la nación argentina, digamos, para poder atravesar dignamente otros capítulos de la historia, yo lo que haría es no abandonar la idea de frentes más amplios, estilos de lenguaje no agresivos, no por eso que dejen de ser incisivos y agudos, y tomaría discusiones centrales, discusiones éticas, económicas, políticas, y intentaría sacar a la política de este menudeo permanente, a veces llamado cotilleo, que es el desplome de las paredes de una sociedad. Una sociedad hay luchas, conflictos, hay clases sociales, aunque hoy muy constituidas por gustos y consumos culturales. Eso no puede desaparecer de una sociedad en nombre de saber o no qué estilo de guardia periodística hacemos en la esquina de un supuesto reo. Eso sí. Me parece que degrada una sociedad en su conjunto y degrada la profesión periodística, que las cosas que hay que reconstruir en la Argentina, diría, buena parte de la vida política, buena parte de la noción de cómo hablar de política, buena parte del periodismo, y ahora diría también desde el punto de vista de la cuestión actoral, del trabajo de los actores, qué tipo de trabajo actoral haría en programas políticos de la televisión, si no hay una responsabilidad, y también desde el punto de vista del trabajo que ofrece un programa de la índole del cual hablamos, porque porque la televisión es una gran heredera del circo, eso me parece muy interesante. En el circo hay imitadores, seculleres, payasos, está la vida misma hecha carnaval, o riesgo, o peligro, y un poco también cotillón. Bueno, ahora, todo esto hecho de una manera destructiva, lo que incomoda es el estilete de violencia que hay en artes nobles, y eso un actor tiene que pensarlo también. Sí, te quería interrumpir para decirte que hoy empezaste diciendo que con aquel poema en el Telegraph de los ingleses se nombró al país, ¿no? Argentina. No, sí, era el telégrafo mercantil que salió en Buenos Aires. El otro era de Southern Star, tres del sur, que tenía odas a Waterloo y demás, al almirante Nelson y a Bereford, una oda a Bereford. Sí, esa sí que es linda, sí. No, pensaba, si los artistas a veces llegan a darle nombre a un país, tienen una responsabilidad. Sí, me acuerdo de la película grande. Fausto, se llama de este director húngaro, Jászó, creo. Mefisto, ¿no? ¿Te acuerdas de Mefisto? No sé si la vi. Mefisto. Es un gran actor que el poder político de la época toma sus servicios, simplemente como actor, porque era un gran actor. Era el actor que representaba las grandes comedias y tragedias alemanas, Schiller, y es tomado por el régimen. Y el tema es la responsabilidad del actor, ¿no? Claro. Régimen nazi me refiero. Pero no quise decir la palabra para no hacer ninguna comparación, simplemente la película habla de eso y no estamos en ningún régimen. No estamos en un plan de comparaciones también. Lo peor que hay es hacer ese tipo de comparaciones también. Yo diría, con la carta abierta me quedé pensando, porque nosotros hablamos de la República del Weimar, pero para señalar un momento de confusión política, de debilitamiento de las instituciones democráticas, de alta inflación, de pérdida de control de la clase trabajadora socialdemócrata, que comienza a votar a los partidos nazis, los partidos de derecha, asesinato del primer ministro de la época, así una época de convulsión, de violencia, de alta inflación. Era para decir lo que no queremos que ocurra, no para acusar a nadie, ni suponer que va a venir después lo que vino en Alemania. Pero por eso hay que ver qué ejemplo tomamos de la historia. La historia es ejemplar a condición de que podamos tomar el mejor ejemplo y no hacerlo valer de una forma imitativa. Pues entonces dejaríamos de pensar el presente. Eso nosotros también nos tenemos que hacer esa, digamos, crítica, que espero que se la haga a la Nación también por ese furioso y torpe artículo que se llamaba 1933, acusando de nazismo prácticamente a todo este periodo histórico, ¿no? Sí, pero bueno, hoy hablamos yo ya dije lo mío, así que, de aplanamiento. Invito al diario, al diario Don Bartolomé. No, creo que cuando uno se mete en la trinchera se le aplana el horizonte también, ¿no? Sí, y uno también se debe preguntar por qué estoy en la trinchera, ¿no? ¿Por qué no hacer una vida más cómoda, una vida más reposada? No sé, es una pregunta también, pero la trinchera siempre tiene un cierto encanto, entendida metafóricamente, por supuesto. Sí, pero pensaba... Pero hay tantas trincheras no metafóricas que vieron grandes novelas, que es la vida del sufriente real de la historia, el soldado, ¿no? El soldado embarrado en la trinchera, la patrulla infernal, novedad en el frente.
En fin, eso también pienso, ¿no? Que es lo que pensaba la generación del 37, la de Echeverría. Porque estamos haciendo esto y no nos dedicamos a nuestra profesión de abogados, de poetas. Y hay algo que te llama, y hay algo que al mismo tiempo que te llama, que te impide no estar, pero que tampoco te va a impedir que cometas errores, ¿no? Y los errores son algo que se presentan después como tales. Y uno puede vivir muchos años en el error también. El error es muy escurridizo para el pensamiento de una conciencia. Acaba de tocar el pito. Bueno, así que locomotoras, quería lindo una locomotora. Me acuerdo de las que me hablaba mi abuelo, que era ferroviario, las Capriotti. Mirá, las grandes locomotoras italianas. Mirá. Mi abuelo era cambista. Bueno, mirá vos de dónde venimos a encontrarnos. Barragán, ya no tenía más un fuerte. No, pero entonces era mentira lo del fuerte. Pero hace 200 años. Un gran cambio de vidas es como el fuerte. Por supuesto. Bueno, Horacio, ahora te puedo con la misma pregunta que empezamos. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, déjamelo pensar un poquito y la semana que viene te llamo por teléfono. Dale. Soy Horacio de Boedo. Bueno, estuvimos charlando con Horacio González. Te agradezco muchísimo. Yo también, Barragán, este favor. Te agradezco mucho. Fue una lindísima conversación que reivindica la radio y nos reivindica de alguna manera, ¿no? Ojalá que sí. Sí, yo creo que sí, ojalá que sí. Gracias. Bueno, por ahí armamos alguna cosa para no dentro de tanto tiempo. Dale. Bueno. Gracias, nos vemos, Horacio. Bueno, nos vemos. Chau, hasta mañana. Mañana con un programa normal, Todos en cuero, normalito para mañana. Chau, besos.